Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo a Jesús esta parábola por algunos que teniéndose por justos se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo, el otro un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, solo se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Estamos aquí junto al lugar más sagrado que tenemos los cristianos, que es nuestro templo, donde tenemos siempre un lugar reservado para la presencia eucarística del Señor, que le da, como digo, sacralidad a este espacio donde el pueblo de Dios se reúne para cantar las maravillas de Dios. La escena de este domingo también ocurre en el santuario de Jerusalén, el lugar sagrado por excelencia para el pueblo de Israel. Y a este lugar, que es de oración, se acercan dos hombres, un fariseo y un publicano. Los detalles con los cuales el evangelista Lucas describe la oración de cada uno de ellos nos está hablando de alguna forma de lo que está ocurriendo en su corazón. Es decir, yo me atrevería a decir que más que una lección sobre la oración, que también está implícita en la parábola, lo que quiere Jesús es hablarnos de qué actitud tiene que tener un ser humano frente a Dios, cuál es la posición frente a Dios, cuál es la capacidad que debe tener el ser humano de acoger el don de Dios. El primero, el fariseo, está de pie delante del Señor, exponiendo la verdad de su vida. Están aflorando las cosas que son ciertas. Le dice al Señor que Él no es injusto, que no es adúltero, que no es como el publicano que está atrás, que es un hombre cumplidor, que ayuna 2 veces por semana, la ley pedía una, que paga los diezmos de todo lo que posee. La ley no exigía el diezmo de las pequeñas cosas, sino solo de las grandes posesiones. Es un hombre que ciertamente, repito, dice la verdad. Es un hombre que puede exponer delante de Dios justicia personal. Y atrás, golpeándose el pecho sin ni siquiera levantar la mirada, aparece un recaudador de impuestos, un publicano, gritando desde lo íntimo del corazón, sin ninguna pretensión, ni soberbia, ni arrogancia: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Tenemos 2 maneras de orar, pero repito, estamos más pensando en 2 maneras de estar frente a Dios. La forma de los soberbios, que como los hombres religiosos de la época de Jesús, los fariseos, están de pie declarando su justicia, declarando sus méritos y sus obras para que Dios se los recompense con bendiciones según la mentalidad tradicional del pueblo. Están los hombres satisfechos de sí mismos. Digamos que la palabra yo está inflando el interior de este fariseo. Y tenemos la posición del humilde, del sencillo, del pecador, que reconoce que el grande es Dios, que quien salva es Dios, que quien es capaz de compasión es Dios, que él no se siente nada, que él se siente despojado, se siente herido por su pecado, se siente viviendo en la injusticia, se siente atropellando a otras personas, porque es un recaudador de impuestos. Y sin embargo, al final Jesús da la sentencia. Mientras el fariseo se fue a su casa, lleno de sí mismo y vacío de Dios, el publicano vuelve a su casa justificado, es decir, alcanza la salvación que Dios solo le da a los humildes, porque Dios resiste a los soberbios. Yo pienso, hermanos y hermanas, que llegó la hora de superar la tradición y la religión de siempre. Nosotros no estamos para erguirnos delante de Dios soberbios a exigirle que nos pague con bendiciones y salvación lo que logramos con nuestros méritos. La vida cristiana no puede ser una exposición egoísta de todos nuestros logros, como pasándole la factura a Dios para que la pague.
La vida cristiana es el reconocimiento humilde de que somos pequeños, de que somos, como dice Freud, sujetos en falta, de que tenemos mucho que ajustar, incluso de reconocer como el publicano que tal vez tendremos que seguir siendo pecadores porque no tenemos la suficiente capacidad de superarlo, pero que nos acogemos a la bondad infinita de Dios, a la compasión. Oh Dios, ten compasión de mí. Y si nos engalana, digámoslo así, la humildad de este publicano, con toda seguridad, a diferencia del fariseo, nos iremos con Dios en el corazón.